La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Odio y desprecio. Hay mucho odio y desprecio en este mundo que vivimos. Siempre lo ha habido, pero hay etapas donde hay más, hay menos. Y vamos a estudiar cómo todo esto comienza precisamente por el desprecio de la palabra de Dios. Y más específico por el desprecio a Cristo. La iglesia, hay mucha iglesia que desprecia a Cristo y no lo sabe, no sabe que está despreciando a Cristo. Y la forma más común de despreciar a Cristo es precisamente por la falsa doctrina. O sea, si nosotros somos pecadores, todos sin excepción, y para poder ser justificados, para poder ser justos, para con nuestro Padre Dios, es a través de la fe, o sea, a través del conocimiento, de saber que Jesús fue ofrecido en un sacrificio, como un sacrificio, para el perdón de pecados de la humanidad. Entonces, el desprecio viene precisamente cuando pensamos, porque nos enseña el mal, que nosotros nos ganamos la salvación precisamente con obras, ya sea por cumplir los 10 mandamientos, por pertenecer a cierta denominación y hacer las cosas que les enseñan ahí, y no necesariamente por el sacrificio de Cristo. Entonces, todo comienza por ahí. Entonces, ¿cómo nos enseña el Señor que lo estamos despreciando? Precisamente despreciando. Primero se desprecia a Cristo, se desprecia su palabra y se refleja en las familias, en las personas. O sea, hay desprecio. El marido desprecia a la esposa desprecia al marido, los hijos desprecian a los padres desprecian a los hijos. Eso comienza con desprecio y termina con odio. Terminan odiando a las personas. Entonces, pero todo comienza por despreciar a Cristo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? En Ezequiel 22, comenzando del 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Acuérdense que Ezequiel, profeta Ezequiel, es simbólico de Cristo, es figura de Cristo. No necesariamente que nosotros juzguemos a las personas diciéndoles su pecado, sino más bien figura de Cristo. Cristo es el que nos dice eso. ¿Y cómo nos lo dice? Con su palabra. Ya estaba escrito por la palabra del Padre. ¿Ok? Entonces fíjense lo que le dice el Señor a Ezequiel. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En lugar de seguir al Señor enfocándose en su ley, no, era precisamente por la avaricia, por el amor al dinero, amaban otros dioses y honraban a otros dioses que no existen, o sea, dioses paganos. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día
y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. El pueblo de Israel es el ejemplo para la iglesia. Todas las naciones, por decir las naciones de la tierra de Canaán, por ejemplo, por decir un ejemplo, los filisteos, ellos venían y los invadían y les quitaban sus cosechas, les cobraban a veces impuestos, depende del tiempo. Así como Siria, así como Babilonia, así como Egipto. Entonces, el Señor usa al pueblo de Israel para enseñar de que cuando eran desobedientes, las otras naciones a las que no escogió el Señor, se enseñoreaban de ellos. Aquí, figurativo de las naciones son los demonios, los espíritus caídos. Estas son las naciones. O sea, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros despreciamos a Cristo, nuestro Padre Dios nos entrega a merced de Satanás. Dice, las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, está hablando de los que reinaban, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo. Aquí, acuérdense, es la ley. Mis santuarios despreciaste y mis días de reposo has profanado. ¿Qué quiere decir esto para la iglesia? Pues nosotros ya sabemos que, fíjense algo que también no les mencioné. Cuando una persona se enoja con Dios por una pérdida, por un sufrimiento, vamos a decir, Señor, ¿por qué dejaste que mi esposo se fuera con otra mujer? ¿O por qué permitiste que mi hijo se muriera? ¿O por qué permitiste que mis padres se murieran? Entonces, ahí se está despreciando a Cristo por falta de sabiduría, por no entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos juzgar a Dios por esas cosas. O sea, por nada. O sea, imagínate, que fue precisamente lo que hizo Job. Y viene el Señor y le enseña a Job. Le enseña de que sus hijos, que estaban muertos, que en realidad no estaban muertos, se los devolvió el Señor. Pero en su locura de Job, cuando Job empezó a decir, no, ¿para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, mejor ni hubiera yo venido aquí a este mundo, nomás a sufrir, pobre de mí. Entonces el Señor viene y le dice, a ver, joven, para acá, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Entonces le enseña la diferencia entre lo que es una criatura y Dios. Entonces Job entró en cordura y aceptó, que es precisamente lo que está haciendo Ezequiel aquí, diciéndole al pueblo. Entonces, ¿por qué? O sea, en todo caso, no estaban honrando a Dios. Habla del día de reposo, no estaban guardando los días de reposo. O sea, ¿y qué era lo común? Precisamente por la avaricia, o por el amor al dinero, o por miedo a otros dioses paganos, venían o sea, no lo honraban, no descansaban en Dios. Entonces, básicamente todo esto tiene que ver con la falta de amor a Dios y al prójimo.
O sea, lo dice bien claro, dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. Entonces, sabemos que nuestro padre es Dios, sabemos que nuestra madre es la iglesia, la persona que nos predicó el evangelio y a través de la cual escuchamos de Cristo. Nosotros debemos de honrar a nuestro Padre Dios y al que nos habló palabra de Dios. Entonces, no podemos amar más a nuestras familias que a Cristo. Acuérdense, esto solamente es a través del Espíritu Santo, en que podemos amar más a Cristo que a nuestra familia. No quiere decir que no amemos. O sea, acuérdense, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, Él quiere que nos llenemos de su amor para poder amar a nuestras familias. Entonces, el que ama a Cristo, ama a su familia. Su familia está protegida en Cristo. Mis santuarios menospreciaron. Estaba el santuario físico. Ahora el santuario es nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros somos el santuario de Cristo. Y mis días de reposo, o sea, en lugar de descansar en Cristo, descansamos en otras cosas, que en realidad eso no es descanso. Dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti. ¿Cómo descubrimos la desnudez de nuestro Padre Dios? Acusando a la gente siempre de pecado. O sea, cuando nosotros siempre andamos acusando a la gente de pecado, pecadores, estamos descubriendo la desnudez de nuestro Padre Dios. Esa fue la razón por la que Can fue maldito, que era la descendencia de los cananitas. Entonces, por eso no tenemos que hacer eso. En ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. O sea, la falta de amor al prójimo. De hecho, en Jeremías dice, ustedes andan como caballos relinchando ahí cada uno tras la mujer de su prójimo. O sea, nada de respeto a Dios. O sea, cuando uno mira con malos ojos a una mujer, no solamente le está faltando el respeto. Uno, por ejemplo, vamos a decir yo, no solamente le falta el respeto a mi esposa, a mis hijos, a la mujer a la que estoy viendo, al esposo de la mujer a la que estoy viendo, que estoy deseando, pero sobre todo a Dios. Porque si Dios es amor, entonces ¿cómo el Señor nos va a llevar al paraíso? Por ejemplo, si yo miro a la esposa de Panchito y un día me muero yo y otro día se muere Panchito y eventualmente llegamos, ¿cómo el Señor me va a dejar estar ahí donde está Panchito, al que yo le falté al respeto? O sea, queriendo yo estar con su mujer, o peor. O sea, Jesús dice que cuando uno mira a una mujer codiciándola, para Dios ya es falta de respeto. No hay necesidad de tener sexos físicamente. Ya el hecho de que uno alimente eso, ya es suficiente para pecar. Porque ese es el mandamiento que nos dio Cristo. Ámense los unos a los otros. Entonces yo ¿cómo voy a mostrar mi amor hacia mi hermano Panchito cuando estoy siempre estoy mirando a su mujer? Entonces el Señor no deja sin castigo eso. El Señor castiga, hermanos. El Señor castiga. El Señor es ese amor. ¿Cómo nos castiga? Nos deja merced de Satanás. Y es Satanás quien nos da duro. ¿Ok? Entonces dice, cada uno, y fíjate, esto pasó literalmente, o sea,
como hubo escasez, como hubo falta de comida, las madres se comieron a sus hijos, literalmente. Así como pasó ahí, hubo una noticia muy famosa donde iba un grupo de deportistas, ya no recuerdo la nacionalidad, creo que eran chilenos, iban o venían de otro país, creo que era Uruguay, y el avión en donde iba se estrelló en las montañas de los Andes y muchos sobrevivieron. ¿Y cómo le hicieron para sobrevivir? Tuvieron que comer. Ahora tenían conocimiento, ellos sabían que necesitaban proteína, necesitaban comer. Dijeron, pues necesitamos comernos aunque sea la carne de las personas que ya murieron para poder sobrevivir. Entonces, pero en este caso, aquí menciona, fue literal, pero para nosotros es simbólico. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Imagínense el suegro faltándole respeto a su hijo, mirando, o sea, poseyendo o queriendo tener sexo con su nuera. Cada uno violó en ti a su hermana. Esto pasa, hermanos. Esto pasa. Yo sé de personas que le han faltado al respeto a sus hermanas, que inclusive las han violado. Yo he conocido personas así. Yo conocí personas, conocí una persona que se metió con su cuñada. Cosa abominable, o sea, una falta de respeto, falta de amor hacia su hermano, hacia su cuñada, hacia Dios. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras. Y haré fenecer de ti o perecer tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones. Y sabrás que yo soy Jehová. O sea, aquí está hablando de redención. Está hablando de redención. Esto lo hace a través de Cristo Jesús. Todos nosotros somos pecadores. Hay unas personas que cometen unos pecados por aquí, otros más feos por acá, otros... Por ejemplo, la mayoría de la gente no es asesina, matando literalmente. Pero todos en general somos asesinos en el aspecto de juicio, en el aspecto de juzgar. Todos somos culpables ahí. Todos o sea, en algún tiempo, más de alguna vez hablamos mal de nuestro prójimo. Ahí todos somos asesinos, sin excepción. Sin excepción. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Ahora, por ejemplo, no toda la gente son violadores. Hay un grupo de personas que no les da miedo y simplemente dicen, no, yo me voy a meter con esa persona. Hay gente que quisiera tener una persona físicamente, quisiera violar a una persona, vamos a decir así. Pero la razón de lo que lo para es el miedo a perder su imagen, el miedo a que lo metan a la cárcel, el miedo a que lo maten, cualquiera. Entonces, no toda la gente lo hace. ¿Ok? Entonces, no toda la gente quiere, fíjense bien,
Por ejemplo, yo a veces miro a un predicador. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con malos ojos? Sí, no se ha encontrado una que diga que no. Bueno, eso es querer violar a los ojos de Dios. A los ojos, estoy hablando a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Entonces, por qué no la posee? Bueno, simplemente porque no se ha sabido ganar el corazón de esa persona, aunque mucha gente en realidad, por ejemplo, el hombre lo único que quiere es sexo, no necesariamente una relación con una persona, que es diferente a las mujeres. Entonces, en eso, yo creo, y es mi opinión, que todos los hombres somos culpables en eso, por lo menos en un periodo de tiempo. Sobre todo en la juventud, sobre todo en la juventud. Entonces, el Señor nos llama a que conozcamos a Jesús, a que conozcamos su palabra. Entonces, pero para poder llegar a Jesús, necesitamos reconocer que somos asesinos, que somos mentirosos, o sea, que somos pecadores. Tan simple como eso. Entonces, ahora, esta es una observación que el Señor a mí me ha mostrado y yo creo que viene del Señor, no necesariamente personal. Son observaciones que yo hice a través de mi vida. Yo he mirado que ahí donde más presumimos, por ahí es por donde caemos. Por ejemplo, si yo vengo y critico a Panchito, no hombre, este Panchito es un hablador, es esto, bueno, ¿saben en qué voy a caer? Siendo un hablador. O sea, lo que yo más critico en la gente, ahí es en donde termino cayendo. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo dinero y yo digo, no, yo soy Juan Camané, yo no le pido dinero a nadie. ¿Qué quieres algo? No te pido ni habas y si ando yo ahí altanero porque tengo dinero y lo tengo. ¿Por dónde me va a llegar? Un día lo voy a perder todo. Y le voy a ir a pedir las habas al que yo le decía, ni habas te pido. ¿Por qué? Porque todo orgullo va a ser doblegado, hermanos. ¿Cuál es tu orgullo? Sé honesto, sé honesta. ¿Cuál ha sido tu orgullo? O por lo menos cuál fue y ahora ya lo reconoces. Y ya el Señor te doblegó precisamente por ahí por donde estaba tu orgullo. Analízalo. Ahora, si tú tienes un orgullo de algo, a veces el orgullo no parece que sea ofensivo. Por ejemplo, yo me siento orgulloso de mis hijos y presumo a mis hijos. No, mis hijos son unos santos, mis hijos no son habladores, mis hijos tienen temor de Dios y los ando presumiendo. Bueno, un día va a salir a la luz de que mis hijos no eran quien yo pensaba. ¿Por qué? Porque ando presumiendo, porque andaba yo de presumido. Y yo andaba de presumido que era buen padre y de que era buen esposo. ¿Por dónde me vino la humildad? Por ahí mismo, cuando me di cuenta que ni era buen padre ni era buen esposo. Somos hipócritas, hermanos, somos hipócritas. ¿Por qué? O sea, nosotros no podemos andar presumiendo nada. Si acaso lo único que pudiéramos presumir, y aún Pablo dice, no es bueno andar presumiendo tampoco eso, es en que conocemos al Señor. Y la única forma que lo podemos presumir es con nuestras obras, teniendo confianza en Él, sabiendo que Él está con nosotros, pero no menospreciando a las demás personas. Porque eso era lo que hacían eso es lo que hacían los judíos. Eso es lo que hacían los israelitas, eso es lo que hacían los religiosos del tiempo de Jesús. Despreciaban a sus hermanos. ¿Por qué no guardas el sábado?
por eso mataron a Jesús, porque no guardaba el sábado. Y Jesús mismo dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, algo tan simple que hasta la fecha mucha gente no lo entiende. Fíjense, qué difícil es entender esto. El sábado fue hecho para mis hijos. O sea, Dios no va a condenar al pueblo de Israel por no guardar el sábado. No. Yo quiero que ustedes descansen un día a la semana. ¿Por qué? Porque se la pasan trabajando. Trabajan el domingo, trabajan el lunes, trabajan el martes, trabajan el miércoles, trabajan el jueves. Hey, take it easy, cálmate. No te la pases ahí puro trabajo, todo eso es vanidad. Descanse y dale descanso a tus trabajadores. Y enfócate en mi palabra, porque mi palabra es la que te va a dar paz. ¿Y ellos qué hacían? Así como está en Isaías 58, no le daban descanso a sus trabajadores. No, póngase a trabajar. No, que el Señor, no, ¿cuál Señor? Póngase a trabajar. ¿Por qué? Por ávaros. O sea, el día era para que ellos descansaran. Y resulta que los israelitas condenaban a la gente porque no guardaban el sábado. Entonces, oye, espérate, el sábado, o sea, nosotros somos más grandes que el sábado. Nosotros, no solamente Jesús, nosotros somos más grandes que los días sábados. Entonces, ¿cómo vas a condenarnos a nosotros por no guardar un día? O sea, porque en realidad no entiendes. Tú no entiendes que en realidad guardar el sábado quiere decir no te la pases en la vanidad de tu mente. Pero los fariseos nunca lo entendieron. Bueno, cuando digo nunca, aquí eventualmente lo entienden, ¿verdad? Cuando se mueren, eventualmente entienden todo eso, porque toda rodilla se doblará, dice el Señor. Entonces, algo tan simple como eso, aún la iglesia evangélica no lo entiende, porque la iglesia evangélica no guarda los sábados, pero guarda los domingos, y te condenan si no vas un domingo a la congregación. Si tocas en el coro y no vas, te sacan, porque no estás guardando el domingo. Entonces, hermanos, guardar el sábado era una figura, era una sombra de descansar en Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados, y yo los haré descansar. Denme sus cargas. Y esas cargas implican muchas cosas. Esas cargas pueden ser que te quieres ganar la salvación. Dice Jesús, dame tu carga. Esa carga puede ser tu sufrimiento también. Tu sufrimiento. Vamos a decir, me voy a ir a un extremo. A Panchito se le murió su mamá cuando nació. Su papá se le murió cuando tenía 5 años. Se tuvo que ir con sus tías a vivir. Y resulta que sus tías lo tratan de lo peor. Entonces Panchito dice, no hombre, ¿para qué nací yo? Puro sufrimiento desde que nací. Bueno, la mayoría de la gente se queja. Bueno, ese es el trayecto que le tocó a Panchito sufrir. Esa es su carga. ¿Su carga cuál fue? De que perdió a su madre cuando nació, perdió a su padre cuando tenía 5 años y ahora su familia lo trata como peor que a un perro, porque ahorita tratan mejor a los perros que a las personas o a los gatos. Entonces, esa es una gran carga. Entonces dice Jesús, Panchito, dame tu carga, mijo. Dame tu carga. Aunque tengas 50 años, aunque tengas 20, los que tengas.
Dame tu carga, dame tu sufrimiento, dámelo a mí. Descansa en mí, búscame a mí, conóceme a mí. Y en la medida que Panchito empieza a conocer a Jesús, el Espíritu Santo le abre el entendimiento de que nadie nunca jamás lo va a poder amar más que Jesús. Y cuando Panchito llega a ese entendimiento, recibe la paz en su corazón, porque hay mucha gente que tiene su padre, tiene su madre, los tratan bien y no son felices. ¿Por qué? Porque necesitan conocer a Jesús. Necesitan conocer a Jesús. Por lo menos Panchito sabe que no tuvo su madre, no tuvo su padre muy poco tiempo y lo han tratado mal. Entonces, ¿quién se va a gozar más? Imagínense, a mí mi mamá me trató bien. A mí mi papá me trató bien. Siempre tuve comida en la mesa, nunca faltó comida en mi casa, siempre me chiquearon, ay, mi hijito de mi corazón, y siempre me chiquearon, y siempre me sentí amado. Pero soy un infeliz, no tengo paz en mi corazón. ¿Qué pasa con eso? Es porque necesito a Jesús. Entonces un día conozco a Jesús y me alegro, pero ¿quién se alegra más? ¿Panchito, que sufrió mucho? ¿O yo, que en realidad no sufrí mucho? Porque en realidad yo no sufrí hambre, en realidad yo no. A mí mi mamá siempre me quiso, mi papá siempre me quiso, a mí mi familia siempre me trató bien. De hecho, Jesús da un ejemplo. Jesús da un ejemplo en relación fíjense, un fariseo, si mal no recuerdo, se llamaba Simón. Simón lo invitó a Jesús. Señor, te invito a mi casa. Y Jesús fue a su casa. Cuando llegó a su casa, por tradición se le ofrece agua a las personas que llegan. Él no hizo eso con Jesús. Entonces Jesús se sienta, no le dio un abrazo, no le dio un beso. Eso lo hacen por tradición, todavía a la fecha lo hacen. Entonces resulta que cuando estaba sentado alrededor de la mesa, llega una mujer pecadora, vamos a decir que era prostituta. ¿Okay? Y todos sabían que era prostituta. Eso se le conoce como la mujer pecadora. Y esta mujer llega con Jesús y con sus lágrimas, imagínense cuánto tuvo que llorar, que caían a los pies de Cristo, le mojó los pies y se los lavó. Se los lavó con sus lágrimas y con su cabello se los refregaba. Jesús se dejó. El fariseo Simón, él en su mente dice, si este fuera profeta, supiera quién lo está tocando, porque en la ley dice que no debes de tocar a lo inmundo, pero nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron, nunca entendieron lo que era tocar lo inmundo. Ellos hasta se apartaban, ¡ay, viene la sombra de un pecador! Y se apartaban para que no los tocara la sombra, y si los tocaba la sombra, ya eran impuros y se tenían que purificar. O sea, pura religión, nunca entendieron. Y hay gente que todavía a la fecha lo hacen, porque todavía no lo entienden. Porque Dios les cegó el entendimiento. Entonces, Jesús, que sí sabía lo que estaba pensando Simón, le dice, Simón, fíjate que hay dos personas que le deben, vamos a decir a un rey, no recuerdo si dice rey. Y uno le debe, vamos a decir, le debe $200 millones. Y otro le debe $5,000. Y a los dos les perdonó la deuda. ¿Cuál crees tú de las dos personas que ame más al rey? Dice, pues yo creo que aquel al que le perdonó más.
Y le dice Jesús, juzgaste bien, Simón. Cuando yo llegué aquí, tú no me ofreciste agua para mis pies. Cuando yo llegué aquí, tú no me recibiste con un abrazo y un beso. Esta mujer que tú desprecias, desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies. Desde que llegó, no deja de lavarme mis pies. Al que se le perdona poco, ama poco. Entonces, ¿quiénes son los que aman más a Jesús? Al que se le perdona más, obviamente, hermanos. Entonces uno anda de religioso, te trató bien la vida y por ahí sufriste un dolorcito. Vamos a decir, en mi caso, fue un dolorcito, no fue gran cosa lo que yo sufrí en comparación con otras personas. Yo sé que a mi Señor lo aman más aquellas personas que más han sufrido, que más han pecado, pero que están conscientes de que el Señor les perdonó sus pecados. Y Jesús le dice, Simón, yo te aseguro que a ella sus muchos pecados les son perdonados. Y esa mujer que amó mucho a Jesús, porque se le perdonó mucho, de hecho Jesús le expulsó 7 demonios, Jesús dijo, se va a hablar de ella en todas las generaciones. ¿Qué cristiano que estudia la palabra de Dios no ha escuchado de María Magdalena? Todavía se oye de ella. ¿Por qué? Porque era una gran pecadora, pero como pecó mucho y Jesús la perdonó, amó mucho también. Entonces una persona que no ha sufrido, ama poco al Señor. El Señor permite que nos metamos en el lodo, que nos llenemos de lodo, porque entre más pecados tenemos, más vamos a gozarnos, más vamos a gozarnos en el amor de Dios. Y el Señor lo permite. Y esos pecados, ese lodo que tenemos, son nuestras vergüenzas. Y cada uno de ustedes sabe cuáles son sus vergüenzas. Pero el Señor lo quiso así. Ahora Pablo dice, ¿quiere decir que Jesús es un ministro de pecado? De ninguna manera. O sea, nosotros ya no necesita que nadie nos enseñe. Te voy a enseñar cómo ser más pecador. Ya lo tenemos, hermanos. Ya somos así. Desde que nacemos, ya somos así. Ya somos así. No hay necesidad que nadie nos lo enseñe. Imagínense, les voy a una escuela de cómo ser más pecadores. La escuela es este mundo, hermanos. Es este mundo. Entonces, el Señor nos deja. El Señor nos deja. Entonces, para que después no andemos de presumidos. Ese es el propósito. Génesis 16, 4 y 5 dice, por ejemplo, Dios le prometió al hijo a Abraham. A Sara le dice, mira, pues ya han pasado muchos años y todavía no salgo embarazada. Mira, métete con mi esclava Agar. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta Agar es simbólica de los que siguen los 10 mandamientos. Pablo lo explica en la carta a los Romanos y en Gálatas.
Entonces Sarai, todavía no le cambiaba el nombre, dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Que eso fue lo que hicieron los fariseos. O sea, Pablo explica que Agar es simbólico, el hijo de Agar, o sea, Ismael, ese es el pacto de los 10 mandamientos. Entonces los que creen guardar los 10 mandamientos desprecian a los que somos salvos, reconocemos que somos salvos por la obra de Cristo Jesús, nos desprecian. Entonces dice Pablo: la esclava no queda en casa. Necesitas hacerte mejor hijo simbólico de Sara y no de Agar. Porque si tú te quieres justificar con los 10 mandamientos, no vas a poder estar en la casa. Dice Pablo, o sea, los esclavos no pueden vivir en la casa de su señor. Se tienen que ir. Entonces, los que dicen cumplir los 10 mandamientos siempre nos van a ver con desprecio, hermanos. Que no les venga de sorpresa, pero entiendan también, son esclavos. Entonces, eventualmente un día el Señor les va a abrir el entendimiento, así como me lo abrió a mí y como te lo abrió a ti. Y si no en este mundo, bueno, en el otro. Pero una persona que se quiere justificar con los 10 mandamientos y nos desprecia a nosotros, no tiene paz, no puede dar fruto. Esas personas nunca tienen paz en Cristo. Y ahí la importancia de reconocernos pecadores y saber que la gracia de Dios, por eso es gracia, es gratis. En Números 14:31 dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaron. O sea, Dios ya le había dicho a Abraham: mira, toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, pero van a estar sometidos 400 años. 40 años antes de que pasara esto, el Señor levanta a Moisés, nace Moisés, o él vive 40 años en el palacio. El Señor lo lleva a más bien 80 años. Y el Señor lo lleva al desierto y está en el desierto 40 años. En esos 40 años Moisés, el Señor lo hizo humilde en el desierto. Entonces viene y saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces el Señor les dijo: les voy a dar la tierra que le prometí a Abraham. La tierra donde mana leche y miel. Hagan de cuenta que son las tierras, por ejemplo, de aquí de California, el Valle de San Joaquín. O sea, son tierras que manan leche y miel. O sea, son tierras muy productivas. Pero eso es simbólico de Jesús y de nuestro Padre Dios. Es simbólico para nosotros. La tierra que mana leche y miel es el Espíritu de nuestro Padre Dios y de Cristo Jesús. ¿Quién nos conduce? El Espíritu Santo, o sea, los ángeles nos conducen a la tierra prometida. Pero las personas que salieron, que vieron las obras de Dios, vieron las 10 plagas que sufrieron los egipcios, vieron al Espíritu de Dios deteniendo al ejército del faraón, vieron cómo el Espíritu de Dios abrió el mar rojo, escucharon la voz del Señor cuando les dio los 10 mandamientos, despreciaron la tierra. Esto es lo que está diciendo en Números. Entonces todas esas personas: ¡ay, el Señor, ¿para qué nos sacó de Egipto? No, en Egipto allá teníamos sandías, allá comíamos papayas y teníamos cebollas y teníamos ajos y comíamos comida muy a gusto, y nos trajo al desierto. Dice Pablo en 1 Corintios 10, hermanos, tengan cuidado, porque de la mayoría de las personas que salieron de Egipto no se agradó de ellas, y el Señor los trajo 40 años nada más así, y no entraron a la tierra prometida. Esto es simbólico para nosotros, que andamos en el desierto en camino a la tierra prometida. La tierra prometida es dar fruto, hermanos.
La tierra prometida es Cristo en nuestros corazones. Cristo nos da de su espíritu, los ángeles, pero todavía no estamos en la tierra prometida, estamos en el desierto. Un cristiano recibe el Espíritu Santo cuando escucha el testimonio de Cristo. A los 12, 13 años ya nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Cuando si escuchamos una persona que va a misa, ahí está el testimonio de Cristo. Una persona que va al salón de los testigos de Jehová, ahí está el testimonio de Cristo. Una persona que va, ahí está el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo, por escuchar el testimonio de Cristo, recibimos a los ángeles. Pero no tenemos entendimiento, así como los corintios no tenían entendimiento. Y Pablo les dice, ay, corintios, ustedes son unos niños, no entienden. Ustedes no tienen entendimiento. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 11. Esto no es no comer la comida del Señor. O sea, ¿por qué? Porque eran niños, somos niños. Entonces andamos en el desierto, no entendemos. Entonces el Señor nos trae en el desierto para que no tengamos miedos. Pongan la confianza en el Señor. Cumplan los mandamientos. Eso debemos de hacerle caso al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Cristo. Descansar en Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. El Señor nos trae en el desierto, en el sufrimiento. Entonces las personas, estoy hablando de iglesia, que andan en el desierto y todavía no dan fruto, y empiezan a renegar o no tienen confianza en el Señor, ¿qué va a pasar? Los muerden las serpientes y mueren. Entonces ahí es donde se levanta, Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también Jesús. Entonces Jesús también es simbólico de la serpiente de bronce. Todo el que mire la serpiente de bronce será salvo. Entonces ahí cuando andamos en el desierto y nos pica la culebra, o sea, los demonios nos dan duro, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Jesús. Y el que busca a Jesús no muere. Y entra a la tierra prometida, de donde emana leche y miel. ¿Cuál es la leche? ¿Cuál es la tierra que emana leche y miel? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Es ya el Espíritu de nuestro Padre Dios y Cristo mismo en nosotros. Ya entraste a la tierra prometida. Ya el Señor te está usando. Hay un caminar para llegar ahí. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, todos sus apóstoles, a excepción de Judas, entraron en la tierra prometida. Judas no entró en la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Se suicidó. Se suicidó porque no creyó. No creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, ahora aquí es simbólico de nosotros, por eso nos tenemos que hacer niños. Nosotros somos el pueblo de Israel que anda vagando por 40 años. Los 40 años son simbólicos. No necesariamente tienen que pasar 40 años. Pueden ser 5 años, 1 año, 2 meses, 70 años. Andamos en el desierto y todavía no podemos dar fruto, no podemos entrar en el descanso de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque nos tenemos que hacer niños, como niños. De los niños es el reino de los cielos. ¿Y qué es hacernos como niños? ¡Reconócete, pecador! Es todo lo que tienes que hacer. Señor, yo soy pecador. Qué difícil es ser eso. Señor, yo soy pecador. Hazte como niño, Señor. Yo soy un gran pecador. Gracias, Cristo Jesús. Tan simple como eso. No, pero a mí todavía, a mí también. Yo todavía tenía deseos del mundo, pero gracias Cristo Jesús. Y cuando tú le entregas tu corazón a Cristo para servirle de corazón, y ahora no eres tú, es el Espíritu, los ángeles ya ayudándote, también para no presumir. Ya el Espíritu de Dios nos ayuda, nos conduce a Jesús para que le sirvan, para que le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo le entregué mi corazón a Jesús. Yo nunca se lo hubiera entregado si el Espíritu de Dios no estuviera en mí. Nunca lo hubiera hecho. No era yo, es el Espíritu que Cristo nos dio, los ángeles. Los ángeles nos conducen a Cristo.
Entonces, en el momento que tú le entregas el corazón a Cristo, influenciado por el Espíritu Santo, eventualmente das fruto y el Señor te da paz, le da paz a tu corazón. Te da la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y ya no solamente tienes los ángeles, ya tienes a Jesús mismo, al Padre mismo contigo. Y dice Jesús, yo voy delante de ustedes hasta el fin del mundo. Cristo puede estar dormidito y pareciera que nunca se va a apartar de nosotros. Salmo 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El querer tener cosas de este mundo, esa es la carne, hermanos, esa es la carne. Entonces una persona que no es guiada por el Espíritu Santo, nunca va a poder. Entonces, todo comienza con reconocernos pecadores y reconocer el sacrificio de Cristo Jesús. Todo comienza con eso. Y ya simplemente decirle, Señor, yo soy pecador. Señor, ayúdame a honrarlo, porque yo no puedo. Nada pueden hacer sin mí, dijo Jesús. Señor, yo no lo puedo honrar si usted no me ayuda. Entonces el Señor te da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va conduciendo. Hasta que un día, pero tienes que estar despierto. En mi caso, cuando yo le entregué mi corazón al Señor para servirle, y de cuando recibí la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, no pasó mucho tiempo. Fueron poquitos días. Ya el Señor estaba obrando en mí. Pero así como con los corintios, el Señor estaba obrando en ellos. Nos hablaban lenguas, tenían don de milagros, don de interpretación, pero no necesariamente habían entrado en la tierra prometida porque no entendían todavía muy bien el Evangelio. Jesús, cuando está en la cruz, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22, y fíjense lo que dice, el 22:6, ese lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, y este es uno de los salmos que Cristo, estando en la cruz, la gente escuchó. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Nadie busca a Dios, todos despreciamos a Cristo. Entonces reconozcamos que somos pecadores, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a honrar a Cristo. Proverbios 1, 7 y 8. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, a través del Espíritu de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre iglesia. 12:9. Más vale el despreciado, vamos a decir que nosotros somos los despreciados, dijo Jesús, si a mí me despreciaron, a ustedes también. Pero más vale el despreciado que tiene servidores. ¿Quiénes son los servidores? Los ángeles. Los ángeles son nuestros servidores. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El pan es Cristo, o la palabra de Dios. 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Isaías 53:3. Este es el capítulo de Isaías 53, todo esto en referencia a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Léanlo todo, Isaías 53, es Jesús. Isaías lo profetizó algo así como 750 años antes de Cristo. Malaquías 1, 12 y 13.
cuando el Señor a través de Malaquías amonesta al pueblo de Israel. Y ustedes lo habéis profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos, y trajeron lo robado. Esto es cuando llevaban los sacrificios. Por ejemplo, yo, tengo mi familia. En la ley decía que yo tenía que traer un corderito blanquito, el mejor, para ofrecerlo por mis pecados, ¿ok? Y parte de esa carne la comían los sacerdotes, los que trabajaban en el templo. Pero ¿qué hacían ellos? Le llevaban, por ejemplo, llevaban un animal tuerto, uno chimuelo. Aquí está, miren, o sea, me presentan lo robado, el cojo o el enfermo. Yo digo chimuelo, o sea, porque está fellito, así chimuelo. O sea, animales, nada. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba a Cristo. Que simbólicamente Malaquías aquí 1:13 es cuando un pastor viene y le trae la ofrenda es la persona que está escuchando la palabra de Dios, y se lo traen chimuelo o tuerto, o sin una mano, sin una pata. ¿Y cómo pasa eso? Usualmente con una falsa doctrina. O cuando una persona ama más el mundo. O sea, no, tú estás amando más el mundo, no estás amando a tu prójimo. Entonces, un pastor no puede presentar a esas personas, tiene que amolestarlas con la palabra de Dios. No es que el Espíritu Santo no le esté diciendo a la persona, siempre se lo está diciendo, pero a veces alguien le tiene que decir, oiga, hermano, obviamente usted no está escuchando al Espíritu Santo. Usted viene a la iglesia siempre, a todas las reuniones, pero usted ayer andaba con Panchita, antier andaba con Juanita, y andaba con Josefina, ahora anda con Ramona, y usted no está amando, hermano o hermana. O sea, independientemente de lo que la persona esté haciendo, usualmente la gente se va a ofender. Se va a ofender la gente. Entonces, pero ¿a quién es el beneficiado cuando se le llama la atención? Es él mismo o ella misma. Hermana, le va a ir mal. Le va a ir mal. Por eso no tiene paz. Porque usted anda poniendo los ojos en el mundo y no en Cristo Jesús. Ponga la vista en Cristo Jesús y le va a ir bien en todo. Le conviene, hermana, no se enojen. No, usted es fariseo o no, o sea, se enojan. Entonces dice, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová, Salmo 25:19. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Sabemos quiénes son nuestros enemigos. Salmo 109:3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Fíjense cómo llegamos a pelear con Cristo. Él murió por nosotros para que nuestro Padre Dios no tenga en cuenta nuestros pecados. Y en lugar de pagarle bien, le pagamos mal. Le pagamos mal. Cuando no tenemos entendimiento, pues bueno, andábamos ahí como burros, sin entendimiento, como bestias. De ahí venimos todos. Pero ahora que tenemos entendimiento, debemos de dedicarle tiempo al Señor espiritual. La carne siempre va a tender a la carne, pero el Señor dice que podemos doblegar la carne con el Espíritu. Dice, el Espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces tampoco le vamos a dar duro a una persona. No es lo mismo que Panchito, o más bien Ramón,
anda en la iglesia, pero no se somete a la palabra de Dios. No es lo mismo una persona así a una persona que anda tratando de servir al Señor con su corazón y un día cae. Y luego vienen todos y le dan duro. No, dice Pablo, no, o sea, ten cuidado. El que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Vayan y lean Gálatas 6. No, debemos de orar unos por otros. La carga de Panchito es de Juanito y la carga de Juanito es de Panchito. Debemos de orar unos por otros. Pero hay personas que no quieren amar, eso es diferente. Eso es, si tu hermano, por ejemplo, vamos a decir, me voy a ir a un extremo. Un hermano en Cristo viene y me falta el respeto con mi esposa. Entonces yo le tengo que decir, hermano, no se trata de ponerle la otra mejilla. Imagínate, ¿a poco le voy a decir a mi esposa, nada, está bien, ve con él? No, hermano, ¿por qué me falta el respeto? Me está faltando el respeto a mi esposa y a mí. No, que a ti qué, que no sé qué. O sea, es en la iglesia. Entonces dicen, si no se arrepiente, entonces yo tengo que traer una persona, puede ser cualquier persona. Hermano, venga conmigo, hermanos, vengan conmigo. Y vamos, y entonces le digo a Ramón, fíjense que el hermano viene a la iglesia, pero me anda faltando el respeto. Hermano, no, pues no está amando, arrepiéntase. No, a ustedes qué les importa, fariseos y que no sé qué. Ok, entonces voy con el pastor, vamos con el pastor y le decimos, fíjese hermano que el hermano Ramón me anda faltando el respeto y no. Entonces él lo dice, el pastor lo dice en público delante de toda la iglesia. Acuérdense, simbólicamente, cuando una persona no se arrepentía, toda la congregación lo apedreaba. ¿Cómo se apedrea en nuestros tiempos a una persona que no se arrepiente? Se le dice, hermano, arrepiéntase, usted no está amando. Y empieza a blasfemar y empieza. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? A esa persona ténganlo por gentil. Y dice Pablo, no hables con esa persona. Tenle por gentil. Ni comas con ellos. No comas con él. Trátalo como a un gentil. Ahora, Ramón viene y me ofende. Entonces me da un puñetazo en una. No es mi hermano, es un gentil. Me pone en una mejilla, yo le tengo que poner la otra. Pero le sigue faltando el respeto a mi esposa. La venganza es de Dios, no es mía. No es mía, es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú bendícelo. Si yo lo bendigo. Señor, yo le pido por Ramón. Bendígalo, Padre. Entonces ya esa situación le pertenece a Dios, no a mí. Y Dios hace cuentas con esa persona. Y yo les digo, hermanos, una persona, fíjense bien, una persona que se mete contra nosotros es una persona que se mete contra Cristo. Pero la venganza es de Él, no de nosotros. Entonces, ¿cómo es como castiga a Dios? Lo deja a merced de Satanás, hasta que todo su orgullo sea doblegado. Como les digo, entonces si la persona, no, es que yo vamos a decir, no, yo soy un modelo y yo soy Juan Camaner y a mí todas me siguen. Entonces, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene la disciplina? En primera, su esposa, por ahí le viene. Su esposa no lo va a honrar, por ahí le viene. 2, anda presumiendo porque a lo mejor porque se cree guapo, a lo mejor porque tiene dinero, por la razón que sea, por ahí le viene. Por ahí le viene.
Pero el Señor tiene cuidado de todos, hermanos. El Señor nos da tiempo para que nos arrepintamos. No es que el Señor no nos da chance. Y todos sin excepción. Yo recuerdo, hermanos, yo soy pecador en ese aspecto. Yo recuerdo, yo a mis 20 años, yo salí con una persona casada. Yo era Ramón. Yo le falté al respeto a ese hermano, que yo siempre he sido cristiano, entonces ¿por cómo estuvo que yo anduve con una mujer casada? Por ahí me vino. Está en la Biblia, hasta es Deuteronomio 28. A Salmo 109:5. Me devuelve el mal por bien y odio por amor. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Amar. Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira, falsa doctrina, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Quién es el impío? El impío en la iglesia, el que se cree mucho, el que piensa que es algo no siendo nada, porque está en el club de la iglesia, de la única iglesia verdadera. Yo le llamo un club. Piensan que porque pertenecer a un club, y no lo digo para hablar mal de ellos, no, sino que simplemente ese es el orgullo. O sea, como si yo perteneciendo a cierta iglesia yo ya soy salvo. No, nuestra salvación está en Cristo. 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. 26:24. El que odia disimula con sus labios. Yo me he dado cuenta de eso muchas veces. Hay personas que nos odian y quieren disimular hablándonos bien y todo, pero sabemos, uno sabe, el Espíritu de Dios nos habla. Sabemos cuando una persona nos odia. Mas en su interior maquina engaño. 26:26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Oseas 9:7, y con esto termino. Perdón, no me faltan unos versículos. Vinieron los días de castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. A causa de tu maldad y grande odio. Los versículos que les quería decir, que mencionan en el Nuevo Testamento, es primera de Corintios 4:10. Los corintios, Pablo era madre de los corintios, porque él fue el que les predicó el evangelio. Entonces les dice Pablo a los corintios, y no lo estaban tratando bien. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes son honorables, mas nosotros despreciados. En Gálatas 4:14 dice, cuando les llama la atención, cuando les predica el evangelio y ellos creyeron al evangelio, y es precisamente aquí donde les habla acerca del, porque ellos se van a la ley y dicen, no, malditos los que se quieren justificar con la ley. Está hablando en este caso de la circuncisión, pero está hablando de la ley en general, está hablando de los 10 mandamientos también. Dice, y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en 2 de Pedro 2:10, vayan y vean el contexto, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, no el espíritu, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Por qué? Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, hablándole a los demonios de una forma despectiva.
Por eso yo les digo, hermanos, hablar de los demonios de una forma despectiva no estamos amando, porque Dios tiene cuidado de las aves del cielo también, incluyendo demonios, ¿sí? Aquí lo dice Pedro y lo dice toda la palabra de Dios. Yo con eso termino y yo les dejo para que mediten el Salmo 51, con ese termino. Ten piedad de mí, este es el Salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Se fijan? Por ejemplo, él pecó cuando se metió con la mujer de su prójimo y salió embarazada. Y como no podía encubrir su pecado, al último hasta mandó matar a la persona. En este caso aquí David es Ramón. Pecó contra él. Dice él, inspirado por el Espíritu Santo: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. El sacrificio de Cristo es suficiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Esto es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos son los sacrificios que quiere nuestro Padre Dios. Un corazón contrito y humillado, al cual no desprecia nuestro Padre Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Reconózcanse pecadores, honren a Cristo y el Señor les va a dar lo que necesitan para honrarlo y para amar a su prójimo, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes.